De Dios, buenas tardes para todas. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a estar, ¿recordaron hoy en oración a la hermana Gloria? Sí, eso es, recordaron hoy en oración a la hermana Gloria. Bien, hoy vamos a estar hablando de una mujer para continuar en la temática de las mujeres de la Biblia. Y esa es una mujer que realmente es muy, muy conocida por todas ustedes. Y hay algo que yo quiero que veamos en la mujer que vamos a estudiar hoy, porque normalmente la asociamos como al aspecto negativo de la vida de ella, que seguramente o que ciertamente es necesario y es muy evidente ahí. Pero lo que yo quiero que analicemos es cómo resalta en esa historia de esta mujer la importancia de adorar a Dios. Y por decirlo de alguna manera, lo que se muestra en esta historia es cómo una mujer que primero no podía adorar a Dios por ciertas situaciones que estaban pasando, llega al final y termina adorando al Señor. Cuando les hablo de una mujer que tuvo problemas para adorar al Señor, pero al final terminó adorándolo, ¿qué mujeres llegan a la mente de ustedes? De mujeres de la Biblia. ¿Qué mujeres de la Biblia podrían encasillar dentro de esa descripción? María Magdalena puede ser una, muy bien. ¿Cuál otra pudiera ser aparte de María Magdalena? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Se te ocurrió Ana? Bueno, se te ocurrió bien. Vámonos al primer libro de Samuel capítulo 1. Vamos a mirar el primer libro de Samuel capítulo 1 y hoy vamos a estar hablando acerca de Ana. Hoy vamos a estar hablando acerca de Ana, sí, por favor. Pues mira, vamos a hacer algo. Vamos a definir aquí 5 palabritas. Las palabritas las vamos a definir acá, en este lado, y aquí vamos a estar colocando todas las características de Ana. Listo, lo vamos a estar armando hoy, la enseñanza entre todos nosotros. ¿Listo? Ana aparece en el Antiguo Testamento. Bien, y esta columna de acá la vamos a estar utilizando para definir 5 palabras que van a ser muy importantes para el estudio de hoy. El nombre Ana significa complacida. Eso significa el nombre Ana. Sí, podemos colocarlo allí. O, más que complacida, aquí lo puedes colocar favorecida, para que quede como más entendido. Favorecida. El nombre Ana significa favorecida. Indica eso que el nombre Ana fue colocado por los papás de ella, me imagino yo, pensando en que esa mujer, recuerden que en el Antiguo Testamento se colocaban los nombres teniendo en mente como las proyecciones para la vida de una persona. Cuando nace esa niña, cuando Ana no era una mujer adulta, sino que era una niña, cuando era una niña ella nace y los padres le colocan Ana, que significa favorecida. ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en una persona favorecida? A ver, piensen en la palabra, mírenla hasta acá. Bien, ¿qué significará favorecida? Y que en el contexto judío, ¿favorecida por quién? Por Dios. Bien, favorecida por Dios. Entonces, ¿qué creen que estaban pensando los papás de Ana cuando le colocaron el nombre a ella? Ellos estaban pensando precisamente en que ella llegara a ser una mujer favorecida por Dios. Sin embargo, la vida de Ana nos muestra como lo contrario. La vida de Ana nos muestra muchas cuestiones muy complicadas que uno dice, ¿cómo es posible esto? Y quiero que comencemos a leer desde el capítulo 1, de ahí del primer libro de Samuel. Vamos a ir leyendo, y en la medida en que vayamos leyendo, vamos a ir colocando en esta columna de acá, Cata, vamos a ir colocando todas las características negativas que vemos de Ana. ¿Listo? Vamos a nombrar las positivas también, pero vamos a colocar ahí las negativas para tenerlas presentes. ¿Listo? Entonces, acompáñenme a leer, por favor, y a medida que vayamos leyendo, vamos descubriendo y les vamos a ir haciendo el listado. Capítulo 1, verso 1. Recuerden que todos los datos tienen que ser ¿de quién? Solamente de Ana. Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos
mas Ana no los tenía. ¿Cuál es el primer dato que encontramos de Ana ahí? Antes de que tuviera, ¿pero qué nos dice que era de esposa del Cana? Nos lo muestra con algo allí. ¿Qué nos dice ahí? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos de Ana es que era una de dos. Ana era una de las dos esposas del Cana. Y vamos a comenzar a mirar, ¿será que eso es algo positivo o algo negativo? Bien. Imagínense ustedes como mujeres, piénsenlo bien. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a aprovechar, aquí tenemos a un conejillo de laboratorio. Imagínense a Cata que tuviera que convivir con la otra esposa de Juan Diego. Vean. Pensemos un poquito para meternos en la historia. ¿Cómo sería esa convivencia? Ustedes viviendo bajo el mismo techo con la otra esposa de su marido. Piénsalo por un momento. Ni me lo imagino, dice la señora Victoria, porque es algo muy complicado. Pues bien, eso fue lo que le tocó vivir a la favorecida. Bien, vamos a irlo mirando porque también hay cosas positivas, ¿cierto? Entonces, una de las dos esposas del Cana. Siguiente, coloquémosle una viñetica, un chulito, lo que sea. Siguiente característica en el mismo versículo 2, que ya ustedes la dijeron. Era estéril. La segunda característica es que era estéril. Ana no tenía hijos, ¿cierto? Bien. Verso 3. Ayúdamelo a leer, por favor, Margito, ayúdamelo a leer. Verso 3. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Muy bien. Coloquemos aquí Silo, para colocarle al frente el significado. Silo. Silo. Silo significa lugar de descanso. Ojo con ese significado. Silo significa de descanso o de reposo, como lo quieran colocar. Lugar de reposo, lugar de descanso, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué había en Silo según el versículo 3 que leyó el Margito? ¿Qué era lo que había en Silo? El equivalente a la iglesia, el templo, allá era donde estaban el sacerdote Elí con sus hijos. Es decir, que ese era el lugar de adoración. Y allá se iba cada año el Cana, ¿cierto? Amor, verso 4, por favor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener. Ahí está. Vuelve a remarcar algo negativo, que era estéril, ¿verdad? Ahí lo vuelve a remarcar. Sin embargo, da varias cosas positivas. Dos cosas positivas allí de la vida de Ana. ¡Ay, que la amaba! Es decir, que el Cana podría decir, tú eres la favorita mía. ¿Cierto? El Cana le podría decir, tú eres mi favorita. Tengo dos, pero tú eres la preferida. Sí. Uy, el esposo. Oigan, el esposo era un hombre de Dios, le acercaba al Señor. Muy bien, muy bien. Entonces recuerden que para nosotros hoy en día la bigamia, eso es algo duro, ¿no? Y el Señor estableció un hombre y una mujer desde el principio. Pero en Israel era común. No estoy diciendo que era aprobado por Dios, era común. ¿Listo? Porque recuerden que el plan de Dios desde el huerto del Edén era ¿qué? Ya, no más. Listo. Pero se vivía eso. Pero esta Ana era preferida y dice la señora Victoria algo muy importante, que la amaba. Y la prueba de ese amor él la manifestaba con algo. Cuando llegaba el momento de subir y ofrecer el sacrificio, a ella le daba de ese sacrificio, ¿qué le daba? Una parte escogida. Entonces, piensen en este Elcana, que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué calidad tenía ese sacrificio del Elcana? Piensen en el Elcana como un hombre de Dios.
¿Qué calidad creen ustedes que tenía ese sacrificio? Era perfecto. Pero de eso perfecto, agarraba lo mejor. Me recuerda cuando el Señor creó, uno dice el jardín del Edén, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que el Señor creó todo de una manera perfecta. Y dentro de ese todo creó una región que se llamó Edén, que Edén significa delicia. Y delante de esa parte que se llama delicia, que es Edén, hizo un huerto. Es decir, el huerto no era todo el Edén, el huerto era una parte del Edén. De ese Edén que era perfecto, que era una delicia, el Señor hizo algo muy especial y dentro de ese algo muy especial que era el huerto colocó al hombre con su mujer. Esto es lo que está haciendo aquí el Cana. Escoge algo perfecto, escoge algo excelente para Dios, pero dentro de eso perfecto, excelente, escoge una parte escogida. Y le dice, amor, esta es la parte suya. Porque ¿a qué subía el Cana? ¿A qué subía? A adorar. ¿Qué quería él que hiciera su esposa? Que adorara. Vamos en la lectura. ¿Qué versículo quedamos? Quedamos en el 5 ya, ¿cierto? Verso 6. Siguen los problemas para Ana. ¿Quién me ayuda con la lectura del verso 6? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y vuelve y repite que Ana era. Está siendo muy enfático el escritor. Está siendo muy enfático. Pero cada vez aporta como una luz diferente a la esterilidad. Primero dice que es estéril, pero ahora le está diciendo que el Señor no le había concedido el tener hijos. Y a causa de ser estéril, ¿qué estaba haciendo esa rival? Bien. Entonces vamos a colocar esa característica que está ahí. Y su rival la irritaba, quiere decir que era irritada por su rival. ¿Sí notan ustedes que la Biblia la identifica como su rival y no como la otra mujer? Dice y su rival. No dice y Penina, sino que dice y su rival. ¿Cierto? Ahora, la irritaba y utiliza dos palabras ahí. ¿Cómo la irritaba? Y antes, enojándola. Miren las dos cosas como la irritaba a ella. Enojándola y entristeciéndola. Es decir, que ella la irritaba procurando que sintiera enojo y procurando que sintiera tristeza. ¿Y cuál era el caballito de batalla de esta rival que era Penina? ¿Cuál era el caballito de batalla de ella? Usted no tiene hijos. Yo sí. Puede que usted la ame más el Cana, pero yo tengo más hijos, pero yo tengo hijos. Puede que usted le den la mejor parte del sacrificio, pero yo tengo hijos. Yo me voy a adorar con mis dos hijos. ¿Y usted con quién? Porque esta es una historia real. Y si la Biblia dice la irritaba, imaginen la cantidad de cosas. Pero viene algo muy interesante, hermanos. Miren el verso 6 fue el que leímos. Muy bien. Verso 7, quiero que le presten mucha atención al tiempo que se dice allí. Verso 7. Así hacía, ¿cada cuánto? Es decir, que cada año la torta de cumpleaños era la misma. ¿Verdad? Cada año la torta de cumpleaños era la misma. Yo tengo hijos, usted no. Pero ¿qué ocurría cada año? Que se escogía el momento. ¿Qué ocurría? Miren ustedes. Cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba. Vamos a contextualizar eso en nuestra época, ya siglo XXI. ¿Qué significa cada año su rival la irritaba cuando subía a la casa de Jehová? Quiere decir que tenía una rival que cada vez que iba para culto, se la montaba. Me voy para culto, que le vaya bien, solitaria. Y comenzaba a darle, donde más le doliera. Y ella sabía dónde era. Pero sí notan ustedes que el verso 7 llama la atención a algo y es que dice que eso sucedía, era cuando subía a...
Coloquémosle una cuarta viñetica ahí, Cata. Era irritada cuando subía a adorar. Porque es muy importante. ¿Les ha pasado a ustedes que están preparando todo, que dejan todo listico y justo antes de salir de la casa se arma una batalla campal? ¿Cierto? Y cuando se toma una decisión correcta, uno dice, bueno, pero yo voy a ir a la casa de Dios y vamos a poner las cosas en orden con la ayuda del Señor. Y cuando se toma una decisión incorrecta, se dice, ya yo para qué voy. Ya me tiró el rato. Yo mejor me quedo, vaya usted. Y al final, pues ninguno de los dos. ¿Y quién se pone contento? Entonces, fíjense que es bien interesante que ella dice que cada año era lo mismo. Cuando subían a adorar a la casa del Señor, le ponía la cuestión. Miren la vida de la favorecida. Una de dos esposas, estéril, era irritada y preciso la irritaban era cuando subía a adorar. Ahí tenía ese clavito. Verso que leímos. El 7, bien. A causa de que ella le irritaba cada vez que se disponía a adorar al Señor, dos cosas que no hacía Ana, o que hacía Ana. Bien, anotémosla ahí. Llorar, entonces, lloraba. Y otra viñetica abajo, diríamos inapetente, ¿no? Inapetente. Porque ayunaba también sirve, bueno. Eso. Porque no es raro que cuando hay una pelea fuerte se le van. Bueno, a mí casi no se me van las ganas de comer. Pero no es raro que se vayan las ganas de comer cuando hay una pelea fuerte, ¿no? Entonces, fíjense ahí. ¿Verso qué? Verso 7. Verso 8, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Las dos, háganle. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que el espíritu? Bien. Y voy solamente a leer la parte inicial del 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Hasta ahí nada más. Algo positivo de Ana que se remarca en esa parte. Muy bien. Ahora, a mí me llama la atención, la Biblia traduce los verbos de una manera muy precisa. Fíjense que dice, y Elcana su marido le dijo. No registra la Biblia y Elcana su marido le decía, sino le dijo. ¿Qué indica eso? Una sola vez le habló el marido. O sea, que algo positivo de Ana es que era una mujer dispuesta. Eso se llama tener un espíritu enseñable, que es una característica que ustedes como mujeres deben desarrollar. Un espíritu enseñable quiere decir que están atentas a cuando se da ese consejo y puede estar viviendo la situación que sea, pero dicen, pues sí, yo tengo una turbulencia tremenda, pero esta es la verdad. Hay que hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que a darle respuesta a las 4 preguntas que están allí. Primera pregunta. La primera pregunta de Elcana es, ¿por qué lloras? Entonces Ana le puede responder, porque yo soy estéril y tengo una rival que me irrita cada vez que voy a adorar al Señor. Y viene la segunda pregunta, ¿cuál es? Porque yo soy una mujer estéril que se la pasa irritándome de mi rival cada vez que voy a adorar a la casa del Señor. Tercera pregunta, ¿cuál es? Porque yo soy una mujer estéril, irritada por mi rival, y ella me irrita cada vez que subo a adorar a la casa del Señor. Ahora, pensémoslo humanamente. ¿Tenía razones Ana para estar así? Claro. Pero viene la cuarta pregunta, y con la cuarta pregunta sí la desajusta. Y la respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque claro, comió. Muy bien.
mis queridas, aquí hay un principio que debemos tener muy presente. Y es que normalmente cuando nos enfocamos en nuestros problemas, perdemos de vista las bendiciones que tenemos ahí. A mí siempre me ha llamado la atención que sea en Hebreos donde diga contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué me llama la atención que sea en Hebreos cuando dice contentos con lo que tenéis ahora? Porque Hebreos es escrito a un grupo de judíos cristianos que habían salido desterrados de sus tierras, no tenían tierra, no tenían casa, no tenían plata, no tenían el lugar donde llegar, no tenían nada. Y sin embargo se les dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y fíjense que ella escuchó a su marido. Ella escuchó a su marido. Porque viene como la respuesta ahí. ¿No te soy yo mejor que 10 maridos? Y cuando Ana hizo el análisis, 10 hijos, gracias. 10 hijos. ¿Qué tal? Mejor que 10 hijos. Y cuando viene el análisis de Ana, bueno, yo soy estéril, soy una de las dos, estoy siendo irritada cada vez que voy a adorar. Y llega, hace un análisis, pero ella dice, pero yo tengo un marido que me ama. Yo tengo un marido que me ama. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Con todas y las imperfecciones que pudiera tener el Cana, ¿no? Pero amaba a su mujer. Amaba a su mujer. ¿Qué versículo vamos? El 8, ¿cierto? Te lo terminamos. Bien, miren la parte positiva de Ana. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico. Ya definimos la palabra Ana, que es favorecida. Ya definimos la palabra Silo, que es lugar de refugio. Ahora yo quiero que miremos las 4 acciones que realiza Ana, con las cuales ella enfrenta y combate toda esta situación difícil que vivía. Es decir, después de que ella escucha la voz de su esposo, busquemos el color rojo, Katica. Después de que ella escucha la voz de su esposo, después de que ella dice, verdad, no hay razón para que yo esté así, hay muchos problemas. ¿Seguía siendo ella una de 2 esposas? ¿Seguía ella siendo estéril? ¿La seguía irritando a Penina? ¿Se la montaba cada vez que iba a adorar? Y aparte de eso, ¿lloraba? ¿Y tenía problemas con la comida? También. Pero vamos a darnos cuenta que hay 4 acciones de Ana, que son las que ella da para alcanzar el fin que fue con lo que nosotros comenzamos la historia. ¿Recuerdan que les dije yo? Que la historia de Ana nos permite aprender algo. Y es de cómo se puede adorar a Dios aún en medio de las dificultades. Ella piensa en esto. Pero por estar pensando en esto, estaba perdiendo de vista esto. Que ella estaba en el lugar de reposo y no lo estaba disfrutando. ¿Cómo hace ella entonces para enfrentar todas estas cosas? Luego de oír la voz de su marido, ¿qué hace ella? Lo primero que diga, ¿qué hace ella? Son 4 cosas que hace ella. En el verso 9, se levantó. Bien, vamos a leerlo completo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ahí. Se levantó después de que hubo ¿qué? Comido. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Ana? ¿Comer? Sí, si quieren levantar. Yo lo resumí todo ahí con alimentarse. Con alimentarse. Dense cuenta ustedes que muchos de los problemas de alimentación que tenemos hoy en día son problemas del alma. ¿Sí se han notado eso? Es decir, son escasos los problemas de cuando la persona no come porque haya problemas físicos, corporales. Ya, pues cuando se llega a cierta edad y se han dañado ciertos órganos, pues ya eso es otra cosa. Pero dense cuenta que muchos de los desórdenes alimenticios todos están acá. Anorexia, bulimia, gula, todo eso está acá. Pero ella escucha la voz de su marido y lo primero que hace es alimentarse. Segunda cosa que hace Ana, siguiente versículo, verso 10.
Lo segundo que hizo, que ya está, ahí es clarito. Oró. Decir. Oró. Lo primero que hizo Ana fue comer bien. Y después de que Ana ya hubo agarrado energías, ¿qué se fue a hacer? Vamos a orar. Pero ella no va a dar una oración cualquiera, ella no va a dar una oración formal de protocolo. Ella va a dar una oración honesta. Por eso que es lo tercero que registra que hizo Ana después de orar. Lloró. Ese es el tercero de cuarto pasos que dio Ana. Lloró. Yo les quiero preguntar, hermanas, ¿cuándo fue la última vez que ustedes lloraron en oración ante Dios? Porque nosotros en público es necesario que oremos, la Biblia lo ordena. Pero en público es raro que uno llore orando. No digo que no pasa, sí pasa. Y si pasa, pues está bien que pase, no hay problema. Pero normalmente cuando uno está llorando, está en un lugar, cierto, íntimo, privado. Eso nos muestra hasta qué punto era íntima y segura y estrecha esta relación y esta oración de Ana. Pero hay algo más que hizo Ana. Verso 11. ¿Y qué es hacer voto? Bien, una promesa, es decir, se comprometió. Que eso era algo común en los judíos. Hacer voto, comprometerse. ¿Listo? Se comprometió. Ahí está. Miren las 4 cosas que hizo Ana, revísenlas por favor. Ella se alimentó, oró, lloró y se comprometió. ¿Cuál fue el compromiso de Ana? Vamos a mirarlo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese fue el voto de Ana. ¿Qué era lo que quería Ana? Un hijo. ¿Pero para qué lo quería? O sea, eso es, a mí me ha llamado siempre la atención ese proceder, que Ana estaba pidiendo algo para devolverlo. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Eso es como si el hijo le dijera al papá, papá, regáleme un carro que yo lo voy a dar a usted. O sea, ella está pidiendo algo para devolverlo. Yo hubiera entendido que Ana dijera al Señor, dame un hijo para que esté conmigo hasta mi vejez y que sea el que me cuide. Yo lo hubiera entendido. Pero Ana está diciendo, dámelo, me lo prestas 2 añitos y yo te lo devuelvo. Y Ana, si ustedes miran, lo más importante de Ana es que hace un voto en que su hijo va a estar consagrado para el servicio del Señor. Y piensen en esto. Debido a ese voto, la vida de Ana como mamá giró en torno a ¿qué? Como mamá, estoy hablando ya cuando ya tuvo el hijo. ¿Cómo? Cuando llegó Samuel, la vida de Ana giró en torno a Samuel para llevarlo a él a la consagración a Dios. ¿Y qué tanto impacto tuvo una mujer que se dedicó a criar su hijo? El impacto de que formó al hombre que por décadas dirigió a un país completo en la parte espiritual. Hermanas, el menosprecio a la maternidad es un invento diabólico. La maternidad es sumamente honrada por Dios, porque los alcances de una maternidad trascienden generaciones. Yo les dije la vez pasada que hay una frase que se acuñó si no estoy mal en Estados Unidos, que dice, haciendo referencia a la mamá, la mano que mece la cuna es la que gobierna la nación. Hermanos, si los políticos que nosotros tenemos hoy en día hubieran tenido mamás así, una cuchilla, esto es así, la historia sería diferente. Y no estoy ofendiéndole a la mamá, no, ni más faltaba. Pero sí es una realidad que el trabajo consagrado de una mamá, cuando se dedica a su hijo, lo va a ver por toda la vida. Eso lo vemos en Daniel, eso lo vemos en muchos hombres de la Biblia.
Entonces, cada vez que ustedes tengan que afrontar el tema de la maternidad, sea para vivirlo, para aplicarlo, o sea para aconsejarlo, siempre recuerden que el Señor trata la maternidad con mucha honra. Y usted dirá, hermano, y entonces las que son como Ana, que no podían tener hijos, esos son casos especiales y el Señor da la gracia. Porque no es que no quieran, es que el Señor en su voluntad decide que es así y Él no se equivoca. ¿Sí vamos, hermanos? Bien. Sigamos porque no ha terminado. Vamos por mitad de camino. Verso 12. ¿Quién me lo ayuda a leer, por favor? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por... Entonces le dijo Elí, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Uy, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Se dan cuenta ustedes que Ana era una mujer entre las muchas virtudes muy respetuosa de la autoridad? Cuando le habló la autoridad en casa, que era su marido, ¿qué hizo ella? Obedeció porque el marido en ese punto tenía razón. Ahora está ante la otra autoridad, pero a diferencia de su marido, esta autoridad que es la autoridad espiritual para ella, no tiene la razón en el juicio que emitió. Entonces es necesario que ella le muestre que está equivocado. Si ella hubiera sido una mujer rebelde, ¿cómo le hubiera respondido? Oigan a este. ¿Usted qué le pasa? Respete. ¿Cierto? Más borracho estará usted. Pero miren que Ana era una mujer piadosa y respetuosa de la autoridad. Por eso, miren la expresión que utiliza para hablar. No, Señor mío. Yo creo que Elí quedó descuadernado con esa respuesta. Ahora, hay una tercera palabra allí, que es la que yo quiero que analicemos, y es la palabra atribulada. ¿Sí la ubican ahí en el verso 15? Dice ella, yo soy una mujer atribulada. ¿Y saben qué significa atribulada? ¿Sí? ¿Saben qué significa atribulada? Significa ser duro. Este es el mismo término. ¿Recuerdan ustedes cuando José recibió a los hermanos? Y él se dio cuenta que eran los hermanos, pero los hermanos no sabían que él era José. ¿Lo recuerdan ustedes la historia? Y dice la Biblia que él les habló duro al comienzo. No porque él fuera a hacer algo malo, sino para desarrollar el plan que tenía en mente. Él les habló duro. Esa es la misma palabra atribulada. ¿Recuerdan ustedes que dice de los egipcios que ellos hacían trabajar duramente a los israelitas? Esa es la misma palabra atribulada. Y recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a los israelitas, ustedes son duros de servicio. Esa es la misma palabra atribulada. Atribulada significa ser duro. Viene la pregunta para ustedes. Ella está diciendo que era una mujer atribulada, es decir, que era una mujer dura. Pregunta, ¿qué la había vuelto dura? La explicación que le hacía. Entonces nosotros podríamos decir que esto la volvió dura. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que de pronto en Israel, aparte de Ana, hubiera otra mujer que fuera una de dos esposas, que también fuera estéril, que también la irritaran? ¿Creen ustedes que de pronto pudiera existir otra mujer así? Seguramente sí. Y muy probablemente de esas varias mujeres de Israel que estaban bajo estas circunstancias, no eran duras. Entonces, ¿por qué Ana dice, yo soy una mujer atribulada o una mujer endurecida? Porque a uno no lo endurecen las circunstancias que vive, sino la actitud que toma frente a esas circunstancias que vive. Nosotros no nos endurecemos porque nos toquen vivir cosas duras. Nosotros nos endurecemos porque decidimos mal frente a estas circunstancias duras. ¿Usted por qué es borracho? Es que mi papá era borracho y mi abuela era borracho y mi bisabuela era borracho. No todos los que vienen de papá borracho son alcohólicos. ¿Y usted por qué es drogadicto? No es que mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi hermano, no todos hacen eso. Y ahí colocándole a cualquier tipo de males. ¿Usted por qué roba? Pónganle el mal que sea. Mis queridas,
Ustedes nunca se van a endurecer por lo que llega a sus vidas. Ustedes se endurecen es por lo que deciden debido a lo que llega a sus vidas. Porque díganme ustedes, si esto fuera la razón para yo ser duro, ¿hubiera sido duro el Señor Jesucristo? ¿No? Miren todo lo que le tocó vivir. Cargar no con los pecados de Él, porque Él no tuvo pecado, sino cargar con los pecados. Entonces, ¿quién tiene más razones para estar endurecido? Y no lo está. ¿Por qué razón? Porque en Él no hay pecado. Al final de cuentas, entonces, ¿qué es lo que nos hace endurecernos? Nuestra respuesta pecaminosa ante las situaciones duras. Y cada uno de ustedes seguramente que ha vivido situaciones difíciles con su esposo, con sus papás, con sus hermanos, qué sé yo. Pero mis queridas, si ustedes están endurecidas, quiero decirles, esa no es la razón por la cual están endurecidas, sino por la decisión que tomaron frente a eso. ¿Vamos hasta ahí, hermanas? ¿Listo? ¿Qué versículo vamos? 15, ¿cierto? Leímos. Ahora el 16. Continúa ella respondiéndole a Elí: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y aquí están las otras dos palabras que yo quiero que analicemos y que nos van a dar luz para entender esto. Por la magnitud. ¿Qué significa magnitud? Algo muy grande, ¿verdad? La magnitud de mis congojas. Vamos a colocar la palabra congoja. Presten la atención a esto. Normalmente la palabra congoja significa tristeza, significa angustia, significa todas esas cosas, ¿verdad? Pero este término congoja que utiliza aquí Ana significa contemplación. Suena raro, ¿no? Suena raro. Contemplación. ¿Qué significa la palabra? Bueno, aquí en el ámbito paisa, cuando se habla de que contempla a alguien, pues es como que lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué significa contemplar en su significado natural? ¿Qué es contemplación? Muy bien. Contemplar es que yo no hago esto, sino que yo hago y comienzo a mirar hasta el más mínimo. Ojo. Ella está diciendo, Señor, es por la magnitud de mi congoja, es decir, por la magnitud de mí. Y ahí comienza ella a acercarse a la verdad. Siguiente palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Aflicción. Y normalmente la palabra aflicción significa ¿qué? Cuando pensamos, ¿cómo? Como dolor, ¿cierto? Como eso. Y no es que esté malo, pero este significado de la palabra aflicción acá, el significado es ira. Ira. Porque si yo hablo de aflicción, puedo estar hablando de algo que me hizo Alina Sofía a mí. Me afligió. Pero si yo hablo de ira, de la respuesta que yo tengo. Verso 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora vamos a reemplazar la palabra congoja por contemplación y la palabra aflicción por ira. Y vamos a leerlo desde el porqué. Porque por la magnitud, van a leerlo ustedes desde allí, reemplazando congoja por contemplación y reemplazando aflicción por ira. Léanlo a la voz de tres desde el porqué. 1, 2 y 3. Porque por la magnitud de mi contemplación y de mi ira he hablado hasta ahora. ¿Notan algo allí? ¿Qué era lo que había llevado a Ana a este estado de dureza? Se había detenido mucho tiempo. ¿A qué? A contemplar. Y por estar contemplando las cosas malas, comenzó a hilar hasta lo más mínimo, mirando hasta el más mínimo detalle. Y creo que esa es una característica natural del género femenino, ¿o no? Y por eso se le dificulta tanto a una mujer perdonar mucho más que a un hombre.
Porque ustedes recuerdan, con la mente que yo me tengo, si mi esposa me dice a mí, ¿y cuándo pasó eso? Yo no sé, yo sé qué pasó. ¿Y cuándo? Porque con la mente mía, imagínese. Claro, pero cuando es una mujer la que habla, acuérdese usted que tenía el pantalón que le regaló su mamá y la camisa que le dio su papá. ¿Cierto? Se comienza a contemplar toda esta situación. Y cuando ella comenzó a contemplar grandemente toda esta situación, ¿cuál fue el resultado? Y llegó Ana a donde tenía que llegar. Lo que Ana le está diciendo a Elí es, Señor, yo me detuve mucho a contemplar mis situaciones duras y eso me llevó, me condujo a la ira. Pregunta, entonces, honestamente, y la raíz del problema de Ana era que fuera estéril, era que tenía una rival, era que no tenía paz. ¿Cuál era el problema real de Ana? Que ella tomó la decisión equivocada frente a las circunstancias difíciles. Y mientras ella estuvo aquí en esta situación equivocada frente a las circunstancias difíciles, ¿qué pasó con la adoración a Dios? No había. Y ella sagradamente cada año iba a Silo. Y sagradamente presentaba lo mejor que le daba a su esposo. Y volvía. Y al otro año, otra vez. Vamos a pasar esa actividad al siglo XXI. Sagradamente todos los domingos va al culto. Y sagradamente todos los días lee la Biblia. Y sagradamente todos los días ora. Pero puede que se hagan todas esas actividades y no se esté adorando a Dios. No les estoy diciendo que dejen de congregarse, que dejen de leer la Biblia, ni que dejen de orar, ni más faltaba. Voy a ir yo contra la palabra. Pero sí les estoy diciendo que lo que tiene que ver detrás de congregarse, detrás de leer la Biblia y detrás de orar, es el deseo intenso de adorar al Señor. Y esta Ana, debido a esa decisión equivocada, frente a las circunstancias negativas, no lo pudo hacer. No sé si comunico, hermanos. Entonces alguien me enseñó una vez, a usted nadie le hace cosas. La gente hace cosas y usted decide cómo quiere responder. Y yo creo que tiene mucha razón. ¿Vamos? ¿Qué versículo? Bien, vamos al 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, pregunta, aquí en este versículo 18, ¿se termina la situación negativa de Ana? Bueno, sí, porque como decisión... Bueno, no las características, no, sino la manera negativa de ver las cosas. ¿Se termina ahí en el 18? Ya, ahí cortó. Es decir, que ahí dejó ella de contemplar lo negativo para ser conducida a la ira. Ahí cortó ella. Ya está aquí. Ahora, yo quiero que observen ustedes que después de que ella corta con ese problema, ¿qué es lo que describe la Biblia? Verso 18 dice, y no estuvo más triste. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que ellos hicieron inmediatamente al amanecer el otro día? Y miren cómo coloca todos los verbos en plural, porque ya no es solo el Cana haciendo la actividad de adorar, no es solamente el Cana haciendo la actividad de ir, no es solamente el Cana haciendo la actividad de volver. Ahora sí está por fin. Antes estaba el Cana y Ana en cuerpo, claro, pero el espíritu de ella, ¿dónde estaba? No estaba. Por eso ahora que ha resuelto ese problema y levantándose de mañana, adoraron y volvieron y fueron. Es decir, que haber resuelto este problema le permitió unirse a su esposo para adorar a Dios. Ustedes conocen el resto de la historia. Viene el Cana, se llega a su mujer, queda embarazada, nace el niño, llega la hora de volver a Silo, al lugar de reposo, para volver a presentar sacrificio, y Ana le dice a su marido, amor, yo no voy a ir. Porque yo voy a ir es cuando destete el niño.
Porque cuando yo lo destete, yo voy a cumplir mi palabra y voy a presentárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Y así lo hizo Ana. Y se quedó con el niño, al Cana le pareció bien, quédate, está bien lo que tú piensas. Y cuando llegó el año de presentar a Samuel, ¿qué hizo Ana? Mijito, vamos, y piensen en esto. Está yendo Ana a despedirse, a soltar al niño que por años anheló. Yo no sé, pero esto es algo como similar a Abraham cuando va con el niño que por 100 años esperó, vaya y lo mata. Bueno, Señor, está bien, yo voy con él. Y van a cumplir su promesa. Y llega Ana y deja al niño allá y le dice estas palabras, verso 26. Le dice Ana a Elí, verso 26. Oh, Señor mío, miren el respeto. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Como consecuencia, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva no va a ser de Ana, será de Jehová. Y miren cómo termina el versículo 28. ¿Cómo dice? Y adoró allí a Jehová. Esta mala decisión que tomó Ana frente a las cosas negativas de su vida, ¿se dieron cuenta ustedes que era un impedimento grandísimo para algo que era lo más importante de su vida? Adorar a Dios. Pero tan pronto resuelve eso, fíjese que dice, adoraron ella y su esposa, y años después registra la Biblia, y adoró allí a Jehová. Pregunta, ¿allí es en dónde? Pregunta, ¿cuántas veces había subido antes Ana a Silo? ¿Cuántas veces había ofrecido sacrificio Ana en Silo? ¿Cuántas veces había presentado Ana ofrenda y culto en Silo? Sin embargo, solamente ahora puede adorar. Porque la adoración va mucho más allá de actividades. Y yo creo que algo que le permitió a Ana hacer este cambio en su vida es haber podido descansar en las decisiones de Dios. Al final de cuentas, ¿quién le dio ese marido? ¿Quién la hizo estéril? ¿Y quién permitió que la que vivía la irritara? Y como dijo una mujer, si no recuerdo mal el nombre, es Corrie ten Boom, dijo, el Señor coloca cargas pesadas en nuestros hombros, no para romper nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas. Y ante esa situación, Ana dobló las rodillas. Y por haber doblado las rodillas y por haber dicho, Señor, aunque esto continúe, mi actitud ante eso va a ser diferente, todo cambió. Marguito, ibas a decir algo. Sí, hermano, el versículo 19 dice, porque leíamos, ¿Sí? y levantándose de mañana a adorarlo. Ya vimos que estaba En Silo. en plural, Ajá. ¿cierto? Sí. La situación de ella no cambió, Nada. pues cambió una cosa. Cambió la actitud de ella frente a la situación, ¿cierto? Pero las situaciones, Igualita. eso. Porque seguían con Juanina en la misma casa. Pues. La única diferencia fue el niño. Pero incluso la otra tenía varios, tenía más, le llevaba ventajas. O sea, la irritabilidad de ella no venía tampoco de las circunstancias. Venía del propio corazón. Por eso que el término viene, ¿no? Lo importante de las decisiones nuestras, nosotros somos las que endurecemos el corazón. Y muchas veces el Señor no va a quitar las circunstancias que cada una de nosotras está viviendo, sino que, como dije anteriormente, tal vez el Señor tenga que cambiarme a mí. Exacto. Yo soy la responsable de tener una vida de bendición ante el Señor, independiente de las circunstancias. Entonces recordemos esto, que Ana se había endurecido no por las situaciones difíciles, sino por las decisiones equivocadas frente a esas situaciones difíciles. Y lo que tú dices es muy importante, porque si Ana no hubiera cambiado ahí su corazón, después de que naciera Samuel, ¿qué le hubiera podido decir Penina? Pero usted solo tiene uno. Y el verso 4, nosotros a veces pasamos por algo alto y en el verso 4 se nos dice
que el Cana le daba la parte a Penina, pero también ¿a quién se la daba? A todos, ¿A quién? a todos, A sus hijos, pero fíjense qué dice. y a todas sus hijas. Bien. Porque pareciera que no unos varoncitos por ahí, no, también mujeres. A todos sus hijos y a todas sus hijas. Entonces, mis queridas, ¿a qué quiero que lleguemos en esta parte? Que nosotros, voy a hablárselo a ustedes, que cada uno de ustedes debe arreglar sus problemas internos si quiere adorar a Dios. Cada una de ustedes debe trabajar con su ira si quiere adorar a Dios. Cada una de ustedes debe dejar de contemplar los males que está pasando si quiere adorar a Dios. Y en lugar de la ira, desarrollar aceptación de la soberanía de Dios, y en lugar de contemplación de las dificultades, más bien contemplar a aquel soberano que controla absolutamente todas las cosas. Buenas o malas las cosas, al final de cuentas, si llegan a nuestra vida es porque ¿quién lo permitió? Y eso es un pensamiento liberador para cualquier situación difícil. ¿Qué quiero decirles con esto, mis queridas? Que la asimilación de las dificultades permite adorar a Dios. Entre más rápido se asimilen las cosas difíciles de nuestra vida, vamos a poder adorar a Dios. Pastor, pero es que en mi pasado a mí me ocurrió esto, en mi juventud me ocurrió esto, en mi niñez me ocurrió esto. Entre más tú contemples eso que te pasó, vas a perder de vista a Dios. Y por perder de vista a Dios podrás hacer muchas actividades religiosas, pero nunca llegarás a adorar. Es necesario no tanto quitar eso, es necesario esto, eliminarlo, para que se pueda adorar a Dios. Si tú quieres una motivación grandísima, pastor, ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que renunciar a la ira? ¿Por qué yo tengo que renunciar a la amargura? ¿Por qué yo tengo que renunciar a todo lo malo que me han hecho? ¿Por qué yo no tengo que albergar rencor en mi corazón? La motivación más grande es esta, porque si tú rechazas eso, vas a poder adorar a Dios. ¿Qué aprendemos de Ana, hermanos? Que cuando se trata con los problemas internos, se puede adorar a Dios. Y recuerden que Ana previo a esto hizo muchas actividades, pero en ninguna de ellas registra la Biblia que adorar a Dios. Entonces les animo, les reto, confíen en el Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente también con Él todas las cosas? Él da la llaga, pero también da la medicina, hermanos. Y podemos confiar en Él. Recuerden ustedes, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no los dejará ser tentadas más de lo que ustedes pueden resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida a fin de que puedan soportar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él las cuida, Él es su Padre. Cualquiera que sea la situación difícil, Él es su Padre. Y al final de cuentas, eso bien manejado va a redundar para la gloria de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por la vida de Ana. Cuando leemos su vida, su historia, que es una historia que tanto hemos leído, que tanto hemos estudiado, que tanto hemos escuchado, comprobamos que tu palabra es viva y eficaz, porque tú vuelves a hablarnos, porque tú vuelves a tocar zonas ocultas de nuestro corazón para convencernos de nuestro pecado, pero también, Señor, lo haces de una manera que nos anima, que nos impulsa a salir adelante. Mi Señor, gracias por tu bendita palabra, que nos confronta, pero también nos alienta y nos lleva hacia adelante. Bendecimos tu nombre por haber dejado tu palabra que es perfecta como tú eres perfecto, y te suplicamos, mi Señor, que a medida que la leemos, la memorizamos, la meditamos, crezca nuestra confianza en ti para que ella nos limpie y de esa manera poderte adorar de una manera genuina. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanas, muchas gracias.